Psicolingüística, Teorías del Lenguaje, María Sol Romera es mi nombre y esta es mi presentación, mi trabajo sobre la película que hemos visto del milagro de Helen Keller y su institutriz Anne Sullivan, basada en hechos reales sobre esta niña que sufrió escarlatina a los 19 meses de edad y por esa razón quedó ciega y sordomuda. A partir de ese entonces su familia no logró comunicarse con ella, no lograba establecer un vínculo, no lograba poner disciplina ni enseñar normas, estaba en un estado salvaje. Pero a partir de la enseñanza y del esmero y perseverancia de Anne Sullivan, su institutriz, se logra este milagro de adquisición del lenguaje, que cambia finalmente toda su vida. Quiero comenzar por el constructivismo de Jean Piaget, que entiende el lenguaje como posterior al desarrollo del conocimiento, como un componente innato, cognitivo, y en el cual también se conoce el papel activo del niño en el proceso de la adquisición. Esta teoría se denomina constructivismo y es el hecho por el cual conocemos a la personalidad de los individuos en permanente construcción, debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos, aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento. El paradigma de esta teoría es que el aprendizaje se trata de un proceso dinámico y participativo, donde la persona es un agente activo, como bien dije anteriormente, y protagónico de su propio proceso de cognición. Podemos recordar que en la película la niña es la que se ve limitada por no poder contar activamente con sus sentidos de visión, de audición, y por ese motivo trata de manifestar su enojo y sus relaciones a través de golpes y diferentes ataques. En este caso, cuando la maestra logra establecer un vínculo con ella, lo primero que le enseña es, a través de la imitación, la palabra pastel. Quiero ya entrar de lleno en este tema de la asimilación, la acomodación y el equilibrio, que son la base fundamental de la función simbólica del lenguaje para el constructivismo, según Piaget. La función de adaptación de los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización, mientras que la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. En particular, a mí me gustó mucho el momento, la escena del desayuno en el que se encierra Annie con la niña y a través de muchas idas y venidas logra que la niña se sienta, que coma con una cuchara, luego de un gran proceso de modificación de su entorno. Pero para eso ella tuvo que asimilar y entender que debía sentarse, que debía comer del plato por medio de una cuchara. Y que lo que iba a ganar iba a ser el pastel finalmente. Asimilación entonces y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. El equilibrio puede considerarse como un proceso regulador a un nivel más alto que gobierna la relación entre asimilación y acomodación. Lo interesante también fue ver que la profesora no desistía de sus capacidades, de las capacidades de Helen, ya que sabía que si su cerebro estaba en buen estado, por más que hubiera perdido los sentidos, ella podía igual adquirir un conocimiento para poder comunicarse, que podía adquirir el aprendizaje de la comunicación, del lenguaje. Esta teoría está contra el innatismo de Noam Chomsky, porque el lenguaje no es entendido como carácter social, como planteaba Saussure, no es una cuestión lograda al estímulo-respuesta o a la imitación, como afirmaba Skinner, padre del conductismo,
y entonces sí él lo entiende como una capacidad lingüística de los seres humanos, una propiedad biológica de la especie humana que nace con una capacidad innata, dice Chomsky. Entonces, a raíz de esto, la profesora defiende, la maestra Anne Sullivan defiende este hecho de que la niña nació como ser humano con esta capacidad innata y que por más que hubiera perdido sus sentidos, podía comunicarse porque era una propiedad biológica de ella, como lo es de todos, y que por lo tanto, de manera activa y siendo dotada genéticamente, podía llegar a lograrlo, podía llegar a comunicarse. Ya Vygotsky y el interaccionismo social dicen lo siguiente: el ambiente es un importante mediador en el aprendizaje del lenguaje, o sea que vuelve a tomar y a aceptar esto del conductismo, esta teoría, la aprueba, pero agrega otras cosas. Dice que el lenguaje influye en el pensamiento, el lenguaje puede determinar el desarrollo del pensamiento, el lenguaje es interior, es interiorizado, es propio del sujeto, regula y planifica la conducta, es interpsíquico, es predicado, y el lenguaje interiorizado es comparado a un diálogo entre interlocutores que comparten sentimientos, ya que hay un conocimiento compartido del tema que se trata. Es por esto que la maestra la aparta hacia otra casa, en otra habitación, y ahí comienzan a mediar y a depender de sentimientos que las unen para poder comunicarse, para poder tener un diálogo, para poder necesitarse una de la otra para llevar a cabo la comunicación. Me gustó una escena también en la que se llama a uno de los sirvientes y esos celos provocan que la niña quiera participar. O sea que ahí está comprobado también este tema de la interacción social y del ambiente en el cual logra o provoca que la niña interactúe en acción. Y dos frases que rescato por último, que comprueban y aprueban, afirman toda esta historia, es lo que finalmente Anne Sullivan dijo: todo lo que el hombre piensa, siente y sabe lo expresa con palabras, y ellas disipan las tinieblas, y yo sé, estoy segura, de que con una palabra conseguiría poner el mundo en tus manos, y bien sabe Dios que no me conformaré con menos. Todo objeto tenía un nombre, y todo nombre evocaba un nuevo pensamiento. Todo cuanto tocaba en el camino de vuelta a casa me parecía que palpitaba y tenía vida propia, según Helen Keller. Y amé estas frases porque van mucho más allá de la unión entre significado y significante, dan realmente vida al concepto, a las ideas y abren el camino y la llave a un nuevo mundo. Una de las frases de la película es: la palabra es la cosa. Cuando ella logra que la niña comience a armar frases diciendo caballo come manzana, por ejemplo, y que todo está en la palabra, todo el mundo, todos nuestros sentimientos, todas nuestras ideas, toda su conducta estaba contenida en la palabra, toda su expresión estaba contenida en esa adquisición del lenguaje, y todo lo nuevo que vino para ella en su vida, todo ese desarrollo fue posible gracias a esto. Muchas gracias.